Calendario de pagos y aumento del seguro social que estará sucediendo en este mes de octubre. Veremos cuándo llegarán los beneficios para los jubilados del seguro social en este mes de octubre, este año 2023. Octubre es uno de esos meses extraños para los pagos del seguro social, y esto va dependiendo del tipo de beneficios para los cuales tú califiques. Si recibes cheques de jubilación regulares, puedes esperar recibirlos con normalidad. Pero eso sí, si tú calificas para los beneficios de seguridad de ingreso suplementario, también conocido como el SSI, pues no esperes recibir ningún pago en octubre, ya que este pago se te fue adelantado el mes pasado. A diferencia de los controles del Seguro Social, los controles del SSI no siguen el mismo patrón todos los meses, y es que es debido a una peculiaridad en el calendario de pagos. Los beneficiarios del SSI reciben dos pagos en algunos meses en todo el transcurso del año. Por ejemplo, en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre, mientras que a ellos no se les deposita ningún pago en enero, abril, julio y pues como este mes, octubre. Recuerden que también se emite un cheque de los 4 meses restantes, que es febrero, mayo, agosto y por último, noviembre. En cuanto a los beneficios de jubilación, el calendario de octubre de este año 2023 seguirá siguiendo el mismo patrón que cada 2 meses. Los beneficios de jubilación se pagan el segundo, el tercer y el cuarto miércoles de cada mes, y esto lo determina su fecha de nacimiento. Pues bueno, tiremos un vistazo al calendario que tenemos de pagos en este mes de octubre. Para empezar, si tú cumples años entre un día primero y un día 10, no importa el mes en el cual tú naciste, vas a recibir tu pago el segundo miércoles del mes, el cual en este octubre cae el día 11. Si tu cumpleaños cae entre un día 11 y 20 de cualquier mes determinado, a usted se le va a pagar el tercer miércoles que cae 18 de octubre. Y por último, aquellos que cumplan años del 21 y 31 van a recibir el pago el cuarto miércoles del mes, el cual será el 25 de octubre. Ahora bien, si usted recibe seguro social antes de mayo del año 1997, o si recibe beneficios del Seguro Social y del SSI, el Seguro Social a usted se le paga el 3 de septiembre, sin importar su fecha de nacimiento. También les vamos a dejar una hoja de ruta de este calendario que es oficial directamente del sitio web oficial de la Administración del Seguro Social para que pueda verificar esta información. Se la dejaremos en los comentarios. Recuerde que si uno recibe su pago en la fecha programada, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días de envío adicionales antes de comunicarse con la agencia. Luego de eso, puede llamar también a la agencia al número que verá en esta pantalla. Pueden atenderlo de lunes a viernes entre los horarios 8 a.m. y 7 p.m. Recuerde que si es una persona con algún tipo de discapacidad como las personas sordas o con problemas de audición, pueden también comunicarse a una línea especial, la cual también verán a continuación. El cheque promedio del Seguro Social en este año 2023 son de unos $1,705 al mes. Y esto es información que nos brinda la Administración del Seguro Social. El beneficio de jubilación promedio es de unos $1,792 al mes. Ambas cifras son muy superiores obviamente a las del año pasado, y esto es gracias al ajuste por costo de vida, el COULA, en este año 2023 es del 8,7%. Sin embargo, es muy probable que el COULA para el próximo año 2024 sea mucho menor. Y esto es debido a la desaceleración de la tasa de inflación que tenemos en este año. La estimación más reciente por uno de los grupos más grandes de defensores de los jubilados del Seguro Social, que es la Senior Citizens League, es que afirman que el COULA para el año 2024 sería entre el 3 al 4%. Según los pagos actuales, estamos hablando de que ese porcentaje nos aumentaría los cheques unos $57 extras al mes.
Se espera que el ajuste oficial por costo de vida para el año 2024 se esté anunciando en estos próximos días, exactamente para el 12 de octubre, cuando se publiquen las cifras de inflación respectivas para el pasado mes de septiembre. Ahora muy bien, a pesar de que tenemos esta baja en la inflación, estos nuevos datos que nos estarán dando un COULA menor al que hemos estado recibiendo en este año 2023, realmente existen muchos temores, muchos rumores entre la población estadounidense. Y es que 3/4 de la población americana temen que la seguridad social sea insuficiente. Otras 2 partes están con preocupaciones económicas, de que tienen el mayor impacto en su planificación financiera. Cuando se trata de planificar y ahorrar dinero para la jubilación, la inflación, el aumento de las tasas y la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles han pasado factura a las billeteras de los estadounidenses. Y sumándose pues a este panorama, las preocupaciones en torno a los beneficios del seguro social también son enormes. De hecho, un reciente y nuevo estudio encontró que un sorprendente número de 72% del pueblo americano afirma que no pueden contar con los beneficios cuando planifican sus ingresos para la jubilación, mientras que un 79% afirma que les preocupa el futuro de los programas sociales como ser el Medicare y el Seguro Social. La seguridad social ha sido la columna vertebral de las estrategias de jubilación estadounidenses desde que se creó el programa. Cuando los beneficios del Seguro Social, especialmente los posibles recortes a esos beneficios, se vuelven parte de la conversación política, pues eso es lo que preocupa a la gente. Pues a la vez se ha explicado recientemente en este análisis que una estrategia de jubilación sólida garantizaría que tengan suficientes ingresos garantizados de por vida, pues con el fin de poder cubrir sus gastos esenciales. La seguridad social es gran parte de esa ecuación para muchos estadounidenses. Es por eso que es necesario mantener conversaciones al respecto desde el principio y con frecuencia durante el proceso de planificación. El déficit restante deberá entonces cubrirse con otros fondos. Para empezar, tenemos unos cuantos puntos muy importantes que tomar en cuenta, y es que veremos la caída del mercado. Otra preocupación para los estadounidenses es una posible caída dentro del mercado, y el 53% de ellos les preocupa que realmente esto se avecine. Por otro lado, ahora menos estadounidenses se preocupan de que se avecine una recesión importante como fue en el año pasado. El 55% le preocupa que una recesión importante esté a la vuelta de la esquina en este tercer trimestre, en comparación con el 64% restante de los estadounidenses que se sienten así en este último trimestre que nos viene. Además, las preocupaciones sobre la inflación también son menores de lo que han sido en un año. El 70% espera que la inflación empeore el próximo año, frente a un 77% del último trimestre. Y es que esto se debe a que la inflación está empezando a enfriarse, y esto es a comparación con los rápidos aumentos de costos que hemos visto en este último año pasado. Una vez que se ha visto una inflación de 2 dígitos, pues cualquier cosa menor no se siente igual. Sin embargo, obviamente esto sigue siendo una cifra elevada. Muchos de los aumentos que se atribuyeron a problemas de la cadena de suministros se han mantenido incluso después de que esos problemas se resolvieran en su mayoría. Los precios de bienes como la gasolina se han mantenido altos. La volatilidad del mercado también sigue siendo aterradora para muchos. Como resultado, muchos estadounidenses tienen más dinero en efectivo, lo cual es algo que la gente hace cuando está preocupada por una desacelerización del mercado, pues quieren evitar pérdidas. Hay algunas formas en las cuales esto puede causar problemas en el futuro. Si estás sacando dinero del mercado para luego mantenerlo en efectivo, prácticamente estás asegurando cualquier pérdida en la cual hayas incurrido. También, si intentas cronometrar el mercado, probablemente te perderás los pocos días en los que el mercado hace los mayores movimientos de rebote
Y si tú tienes dinero en efectivo, esos dólares están realmente perdiendo valor. El segundo punto importante son los impuestos más altos. Finalmente, para los estadounidenses existe otra área de preocupación cuando se trata de planificación de la jubilación: los impuestos más altos. De hecho, a 7 de cada 10 estadounidenses les preocupa que los impuestos más altos en el futuro afecten sus ingresos de jubilación de cuentas con impuestos diferidos, pues cuentas como ser las 401(k) o una cuenta AIRA. El tercer punto importante, y el último, son las diferencias generacionales. Y es que este realmente es otro hallazgo clave de este estudio, y es que los millennials están más preocupados por una recesión económica que afecta sus finanzas personales en comparación con la generación X o con la generación de los boomers. A su vez, el 57% de los millennials dicen que guardan más dinero del que deberían en efectivo. ¿Por qué? Porque simplemente les preocupa una recesión. Y esto va en comparación con el 52% de la generación X y el 46% de los boomers. Se explicó que los millennials se han sentido financieramente precarios durante una gran parte de su vida adulta, ya que muchos de ellos ingresaron a la fuerza laboral durante la gran recesión posterior a la crisis financiera que recordaremos que sucedió en el año 2008. Junto con comentarios como: han visto que a sus abuelos, que tenían principalmente pensiones y seguro social, experimentaron una jubilación relativamente estable. Afirmaron que sus padres, en cambio, son la primera generación que depende más de sus propios ahorros, que la burbuja tecnológica, la recesión del año 2008 y que ahora la inflación y la volatilidad después de la pandemia realmente los han expuesto a cambios importantes en sus pensamientos económicos y a futuro.